Muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Es de verdad que es todo un gozo, un privilegio poder nuevamente estar con ustedes. Y los voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a levantarnos una vez más. No creo que nadie se queje, ¿no? Porque es un ratito y yo voy a estar parado más tiempo que ustedes. Vamos a ir nuestras Biblias en Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos, un solo versículo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a leerlo nuevamente. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oramos. Señor, te damos las gracias por tu palabra santa y poderosa, Señor. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy tú, Señor Dios del cielo, puedas a través de ella, Señor, enseñarnos, Señor, corregirnos, instruirnos, Señor, que podamos ser confrontados el día de hoy, Señor, una vez más, Dios, para que tu propósito en cada uno de nosotros, Señor, se vaya cumpliendo, Señor, cada día. Queremos ser parte, Señor, de tu proceso, Señor. Queremos ser parte, Señor, Dios del cielo, de tu martillo, tu cincel, Señor. Queremos ser parte, Dios del cielo, y pasar, Señor del cielo, por las manos poderosas, preciosas y perfectas de ti, Señor mío, que eres el alfarero, Señor, en nosotros. Te damos las gracias en este tiempo y te pedimos, Dios del cielo, que nos des en esta tarde, en esta noche, Señor, un corazón receptivo, Señor. Que puedas abrir, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos, Dios del cielo, ser humildes, Señor, en todo tiempo, en poder examinarnos a nosotros mismos, Señor, tomar el espejo, Señor mío, de tu palabra, Señor, y podernos ver a nosotros mismos, Señor, y nuestra condición. En el nombre de Jesús te pido que uses, Señor, Dios del cielo, mi vida, Señor, como un instrumento tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos asiento. Bueno, el día de hoy, no, se preguntarán qué hace que el hermano aquí, es un milagro, ¿no? Así nomás no viene. Y la verdad que sí, yo la verdad que les debo a todos ustedes una disculpa porque me he ausentado muchos sábados, ¿no? Bastantes sábados, de manera que veo siempre, o veo el día de hoy, muchas caras nuevas, ¿no? Y algunas caras cambiadas, ¿no? De personas que van, adolescentes que van cambiando, que van creciendo, que van madurando, ¿no? Van cambiando de look y se ven diferentes, ¿no? El único que se ve igual soy yo, ¿no? Un poquito más viejo de repente. Pero le doy gracias a Dios por esta oportunidad y sin perder más tiempo, el día de hoy el tema o el título o el tema que se me encomendó es el discipulado. Y la verdad es que no quise llenarme o no quise documentarme, no quise traer mucha información, sino traté de buscar la mayor cantidad de ilustraciones para poder dejar en claro algunos conceptos, algunos principios. Entonces, si hablamos el día de hoy de discipulado, ¿no? Nosotros hemos tomado como referencia un versículo en Lucas en el que Jesús se refiere de repente no a una multitud, curiosa, ¿no? Sino a su círculo íntimo, digamos, de personas que lo seguían a todas partes. Podían ser 12, podían ser 70, pero ciertamente era un grupo no tan grande. Y a todos ellos les dice lo siguiente, ¿no? Lo acabamos de leer: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, cuando hablamos del discipulado,
nosotros podemos ir al diccionario, ¿no?, el Real Academia de la Lengua Española, y dice que el discipulado es, o lo define como la persona que aprende una doctrina o una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Y es allí donde podemos encontrar, digamos, un sinónimo o una palabra que se le parece en algo, y es la de alumno. Y esta palabra se le parece un poco, la podemos utilizar para contraponerla contra la palabra discipulado, porque es una palabra muy común en nuestro medio, ¿no? Todos nosotros hemos sido en algún momento alumnos, y algunos el día de hoy lo somos. Todos hemos pasado o estamos pasando, por ejemplo, por la escuela, hemos pasado de repente por la academia y algunos por la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el alumno? El alumno es una persona que aprende un tema. Lo puede aprender este tema o materia de una sola persona y lo puede aprender por partes, ¿no? De manera progresiva, se dice, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán, ¿no?, cuando estaban en el colegio, cuando estaban en primaria, ¿no?, los primeros grados se les enseñaba unos temas, por ejemplo, geometría, ¿no?, triángulos, y se les enseñaba pues que la suma interior de los triángulos, los ángulos internos suman 180 grados, que tiene 3 lados, y se enfocaban en esa parte del problema que podría surgir de este conocimiento, ¿no? Y luego pasaban a otro grado, y la verdad es que el incremento se hacía cada vez más demandante, ¿no? Y decían, no, pero no solamente, ¿cómo se llama?, el triángulo, a partir del triángulo en el plano se puede formar un espacio, un tetraedro, una pirámide, tal, y se iba complicando el tema, ¿no? Y cuando ibas a la universidad, pues tenías como alumno la capacidad de poder elegir con qué profesor aprender. Y decías, ¿sabes qué? Yo voy a elegir a este profesor y con este profesor voy a aprender. ¿Por qué? Porque él enseña mejor, porque él no jala tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Tantos motivos. Y esa es la diferencia, o esa es la contraposición del discípulo. Porque el alumno aprende de manera progresiva un tema para llenar su mente de conocimiento y hacerse un experto en un tema. Y conocer ampliamente y lo mejor posible un tema. Pero el discípulo, no. El discípulo aprende de un solo maestro. Y su objetivo no es solamente aprender, sino más bien volverse como su maestro. Implica una transformación de su carácter, una moldeación, un moldeado de su propio carácter para volverlo similar al de su maestro. O sea, es completamente distinto, ¿no? Pero conocemos la contraposición del alumno y ahora la del discípulo. Y vemos que la palabra discípulo o el discípulo no es algo propio de la cultura judía, sino que históricamente en las diferentes culturas antiguas el discípulo se ha podido ver en muchas culturas, ¿no? Por ejemplo, en la cultura griega, nosotros, por ejemplo, conocemos la historia de los filósofos, donde, por ejemplo, Sócrates fue maestro ¿de quién fue? De Platón, discípulo de Sócrates, y luego Platón fue maestro de Aristóteles, y Aristóteles tenía una relación con Platón de discípulo a maestro, y uno de los discípulos más importantes o reconocidos de Aristóteles, por ejemplo, fue Alejandro el Magno, ¿no? Alejandro Magno. Y así, entonces, en las culturas también había una identificación o una palabra similar para el discípulo. Y todos trataban de eso, ¿no? O sea, trataban de imitar y caminar al lado del maestro para aprender de él, para ser como él. Obvio que en la cultura griega, de repente el concepto iba más allá, donde el discípulo siempre quería superar al maestro, ¿no? Y quería ser más que el maestro. Pero entendamos el discipulado como ese proceso, ¿no? Como un proceso que tiene
un inicio en el momento en el que nosotros nos acercamos a Dios en arrepentimiento, en fe. En nosotros existe el nuevo nacimiento y se inicia el proceso de discipulado, ¿no? Es más, o sea, el proceso de discipulado es tan amplio que abarca incluso el evangelismo, ¿no? El momento en el que nosotros tomamos y nos acercamos a Dios en arrepentimiento y en fe. Pero es un proceso, que es un proceso continuo, es un proceso que dura toda la vida, ¿no? O sea, no hay alguien que pueda en esta sala decir, ¿sabes qué? Yo ya soy como mi maestro, ¿no? Ya soy como Jesús, ya 100%, o sea, tú me miras a mí y lo estás viendo a Él, ¿no? Una cosa así. Yo creo que como proceso nosotros vamos a ir entendiendo en este camino de que siempre hay algo nuevo que aprender, siempre vamos a vernos nosotros confrontados con nosotros mismos, con nuestro yo, y ver que todavía hay cosas que predominan en nosotros y se alejan y se distancian ampliamente de lo que es el carácter de Cristo. Entonces, es un proceso. Y entendamos este proceso y podamos dividirlo en las tres partes que lo divide este llamamiento de Jesús. En el que la primera parte dice, niéguese a sí mismo. Muy bien. ¿A qué se refiere esto? Niéguese a sí mismo, ¿no? Cuando Jesús hace la invitación a su círculo cercano, le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y vamos a verlo a la luz de un versículo que es muy conocido y está en Gálatas 2:20. Niéguese a sí mismo, ¿no? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Y subrayemos la parte de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El enfoque del discípulo es que su meta y compromiso es trabajar de manera continua en su yo, ¿no? El yo es todo aquello que nos compone, ¿no? Es nuestro ego. El discípulo trabaja en modelar a Cristo y el discípulo se caracteriza porque continuamente tiene un espejo en la mano, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros somos una obra que es esculpida mediante un espejo, ¿no? Imagínense, no sé si ustedes habrán visto alguna vez esa imagen que se usa mucho en algunas presentaciones donde hay alguien con un espejo y se está mirando el espejo y cincelándose a sí mismo, ¿no? Se está golpeando a sí mismo. Entonces, el discípulo es eso, ¿no? Es una persona que continuamente se está viendo en el espejo de la palabra de Dios y contrapone su carácter y cada una de sus respuestas a las diferentes situaciones contra lo que hace o contra lo que haría su maestro, que es Jesús. Y entonces esta persona se revisa continuamente, ¿no? Es como un escultor. ¿Alguna vez alguno ha modelado en arcilla? ¿No? ¿Ha modelado en arcilla alguna vez? ¿No? En arena mágica, ya ahorita hay otras cosas, ¿no? Plastilina, arena mágica, ¿qué más? El otro, Play-Doh, ¿no? En nuestros tiempos habían menos opciones, ¿no? Arena mojada, plastilina y nada más, y arcilla, ¿no? A veces. Pero si alguna vez alguien ha hecho alguna especie de escultura, alguna pintura, algún trabajo, ¿no? Lo revisa continuamente para ver qué puede mejorar, ¿no? O sea, o qué parte de ese trabajo necesita algún trabajito más, ¿no? O sea, necesita algún perfeccionamiento, no sé, de repente que le quiten algo que le sobra, que le pongan algo que le falta, como que la naricita no está tan perfecta, está media chueca, ¿no? Como que los ojitos están un poco cerrados y les va dando forma. Y es una revisión continua. Y el proceso de negarnos a nosotros mismos también es un proceso continuo. Hay que ver en nosotros las respuestas a diferentes situaciones y contraponerlas con las respuestas que haría Jesús. Yo les cuento algo de un evento
que tuve alguna vez en algún viaje que hice con mi esposa recién casados. Nos fuimos de aventura a Canta y llevé, me acuerdo, bueno, nos preparamos para el viaje, ¿no? Salimos del viaje, ¿no? Orando siempre, encomendándonos al Señor. Y en el camino, siempre hay tráfico, ¿no? Los camiones, es una sola carretera con dos carriles, ¿no? Uno de ida y uno de vuelta. Y entonces los camiones pasan por allí y pasan a una velocidad muy lenta, ¿no? Y como que uno siempre está apurado y quiere adelantar y adelante y quiere adelantar, ¿no? Entonces en una de esas adelantadas cometí el error de adelantar un tramo grande, ¿no? Que había muchos camiones delante de mí. Y a lo lejos venía un motociclista, ¿no? Pero a toda velocidad, o sea, venía pero a toda velocidad. Y a pesar de que traté de meterme al carril, ¿no? Igual estaba invadiendo el carril que no debía. Y esa persona al verme se asustó, frenó y en su frenada, estaba la verdad lejos, muy lejos, pero en su frenada perdió el control y se cayó. No de manera estrepitosa, no se cayó al precipicio, se cayó. Y entonces, ¿qué hice yo? ¿Y qué debía hacer yo? Para serles honesto, o sea, no quiero contarles un cuento. Yo la verdad es que lo vi y dije, se cayó despacio, no pasó nada. En parte fue su culpa, ¿para qué viene embalado? Sabe que está lloviendo, ¿para qué frena? Y me metí a mi carril y continué. Pero luego, pensándolo bien y conversándolo con mi esposa, dije, la verdad que hice mal. Porque yo sé que sí fue mi culpa, estaba invadiendo el carril de este señor y este señor se asustó. Y lo mínimo que debía haber hecho fue detener el carro, bajar, preguntar por él y ver si él realmente estaba pues bien, ¿no? O sea, y pedirle una disculpa, pero no lo hice. Y eso la verdad que me golpeó mucho en ese viaje, ¿no? Dije, wow, o sea, ¿qué hubiese hecho Jesús en mi lugar? Si yo sé que Él hubiese hecho esto, Él hubiese bajado, Él hubiese pedido disculpas, Él hubiese visto de repente, no sé, pudo haber tenido algún raspón, algún golpe, lo pude haber ayudado de alguna manera, pero no lo hice. Y hay diferentes situaciones en las que nosotros debemos siempre estar examinándonos, ¿no? Y este tipo de respuestas me hizo reconocer a mí qué tanto me falta y en este tipo de situaciones, qué tan egoísta soy para pensar en lo que yo quiero y no pensar a veces en las consecuencias de mi afán por llegar a donde yo quiero llegar, ¿no? O sea, estaba como Nicolás de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Yo quiero llegar como sea, no importa quién tumbe, no importa quién dañe, no importa quién hiere en el camino, ¿no? Y así no es. Y así no es. Ese no es el ejemplo de Cristo, ese no es el ejemplo de Jesús, ¿no? Entonces, yo les cuento esto en confianza, no me vayan a denunciar. Gracias a Dios, la verdad que no fue algo grave, o sea, no lo vi caerse estrepitosamente como les digo, o sea, que se dio vueltas de campana y el pata, no fue así, ¿no? Simplemente frenó en algún momento y su moto ¡plic!, se echó. Pero aún así yo digo, o sea, de repente sí se lastimó, o sea, de repente sí necesitaba de mi ayuda y por lo menos necesitaba que yo le diga, ¿sabes qué, amigo? Discúlpame, yo hice mal, ¿no? O sea, cometí el error de invadir tu carril. Pero bueno, son cosas que pasan y miren, hay que revisarnos de manera continua, ¿no? Y hay que revisarnos siempre en las diferentes situaciones y contrastarnos siempre con el espejo de la palabra de Dios, con el espejo del ejemplo de Jesús, ¿no? Cuando Jesús se fue, dijo, ¿no?
tranquilos, viene el Espíritu Santo, Él les enseñará y les hará recordar todas las cosas que yo os he dicho, ¿no? Entonces, si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros y la palabra de Dios está presente en cada momento de nuestra vida, ¿no? Aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo y en cualquier contexto. Ser creyente, ser hijo de Dios, no se limita a este espacio, no se limita a este tiempo. Somos hijos de Dios en todos los lugares, ¿no? En casa, en el trabajo, en el transporte, en la escuela, en el instituto, en la universidad. Somos hijos de Dios en todos lados. Y la palabra de Dios debe estar siempre en nuestros corazones y en todo momento, ¿no? No es que, como dicen, ¿no? Hay una ilustración donde dice, ¿sabes qué? Yo soy cristiano de iglesia, donde la Biblia la tengo abierta solo en la iglesia, pero apenas salgo de la iglesia, cierro la Biblia y no me acuerdo más de nada y me voy a mi casa, ¿no? Y a partir de ese momento vivo como yo quiero y empiezo a actuar como a mí se me da la gana. Y entonces vamos a ver un versículo más y vamos a ver el ejemplo de Pablo en una carta a los Corintios, en 1 Corintios 9, 26. Primera de Corintios 9, 26. Dice, así que yo, miren cómo Pablo es completamente intencional. El negarse a sí mismo es algo intencional, es una decisión, es una decisión que uno hace, ¿no? Dice Corintios 9, 26, dice, así que yo, Pablo, ¿no? De esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Uno debe ser intencional al negarse a sí mismo, ¿no? El negarse a sí mismo en sí es una decisión y tiene que ser algo intencional. Y no es algo fácil, ¿no? O sea, Pablo lo asemeja a un deportista, un boxeador de esos tiempos, en el que no golpea a otros, no golpea a oponentes, ¿no? No es que está con la lupa viendo, o sea, quién tiene el error, quién comete algún pecado, no está viendo, oye, ¿sabes qué? Esa persona me parece que no es 100% creyente, yo creo que está como que un paso en el mundo, un pie en el mundo, un pie en Cristo, y lo está observando, no creo que su comportamiento y su conducta sea el que debe hacer, sino que Pablo dice, ese trabajo de observar, ese trabajo de ver, ese trabajo de esculpir, no está en mí hacia otro, sino en mí hacia mí mismo. Por eso él dice, me golpeo a mí mismo, ¿no? No como quien golpea el viento, tampoco golpeo a otros, me golpeo a mí mismo, ¿no? Y los golpes duelen, ¿no? No creo que, o sea, esos golpes son dolorosos, o sea, continuamente el negarnos a nosotros mismos no es fácil, implica siempre un sacrificio, implica siempre dolor. Entonces, Pablo lo pone de esa manera. Es como les decía, ¿no? Un escultor que se mira constantemente y mira constantemente un modelo en su mente para darle forma a su escultura. Trabajo en mí. El Salmo 51, 10, que es un salmo también muy conocido, ¿no? Es del salmista, no pidiendo para que Dios santifique a otros, no para que Dios trabaje en la vida de otros, sino todo lo contrario. Salmo 51, 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el salmista le pide a Dios por él,
por Él, para que Dios se haga realidad, para que Dios se haga carne, para que Dios se replique en Él. Dios tiene que moldearnos. Y en algún momento nosotros tenemos que desear no ser tanto como nosotros mismos y estar tan orgullosos de ser como somos, sino todo lo contrario, avergonzados, hallándonos a nosotros mismos incapaces, hallándonos a nosotros mismos sin ningún bien, sin ninguna cosa o como dicen, ¿no? En algunas entrevistas, ¿no? Te dicen, no sé si han ido alguna vez a alguna entrevista, pero les preguntan, ¿cuáles son tus fortalezas? Te dicen, ¿no? Cuando tengamos una entrevista con el Señor en oración, de verdad, no tendríamos ninguna capacidad de sacar algo bueno, ¿no? Y decirle, Señor, yo tengo esto, Señor, yo soy así, Señor, yo puedo esto. Sino todo lo contrario, ¿no? Así como aquellos dos hombres que subieron al templo a orar y tomando el ejemplo del publicano, dice que no era capaz de levantar la cabeza, sino se golpeaba, ¿no?, el pecho, diciendo, sé propicio a mí, oh Dios, que soy pecador. El día de hoy, en muchas iglesias se habla mucho acerca de, o se trabaja mucho en cómo subirle la autoestima al público, ¿no? O a los oyentes, ¿no? Dios quiere sacar ¿cómo dicen? Dios quiere sacar el valor que hay en ti, ¿no? Dios quiere sacar el oro que hay en ti, ¿no? Tú eres una piedra preciosa, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y en realidad eso no es cierto, ¿no? Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, ¿no?, por la noche, Jesús le hace ver a Nicodemo qué tan mal estamos, ¿no? Qué tan terrible y qué tan desastrosa es nuestra condición. Le dijo, Nicodemo, estás tan mal, Nicodemo, estás tan mal hecho, eres tan malo, que hay que hacerte de nuevo, tienes que nacer de nuevo, no hay nada bueno en ti. Entonces, hay que negarnos a nosotros mismos, hay que ir continuamente al Señor y pedirle a Dios que nos muestre en realidad en qué áreas de nuestra vida hay que trabajar, y cada vez que nosotros nos acerquemos a la palabra, cada vez que escuchemos un mensaje, podamos sentir ese golpeteo, ¿no? Ese golpeteo del martillo, ¿no? Que Dios está trabajando en nosotros, y tiene que doler, y tiene que en algún momento nosotros sentirnos confrontados, ¿no?, contra el espejo de la palabra de Dios. La segunda parte es tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día, ¿no? Allá en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, pusieron a dos ladrones, ¿no? Uno a la derecha y uno a la izquierda, Jesús en medio. Y la tradición habla de un ladrón, ¿no?, que supuestamente la religión católica lo llamó el ladrón bueno, ¿no?, y lo santificó, y es más, es un santo, se llama San Dimas. San Dimas, el ladrón bueno, dijo algo, ¿no?, en esos últimos momentos que lo hizo a él ver a Dios o a Jesús con otra perspectiva, ¿no? Eso es lo que mostró en sus palabras, ¿no? Corrigió al otro ladrón, al malo. En realidad los dos ladrones, ¿no? Ser ladrón es malo, ¿no? O sea, por eso no hay ladrón bueno y no hay ladrón malo. Y justamente este ladrón le dice, ciertamente nosotros padecemos por nuestros actos. O sea, estamos aquí porque lo merecemos, le dice. Estamos sufriendo en esta cruz porque lo merecemos. En cambio, él nada ha hecho. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dice, ¿no? Y el otro ladrón, antes de eso, había dicho, si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros también. La cruz es sufrimiento, ¿no? La cruz es el proceso de tortura y sufrimiento.
¿Y en qué medida nosotros tenemos que sufrir? La cruz es un símbolo de sufrimiento, sí, pero es un símbolo de sufrimiento con propósito. Allí está la diferencia. No es sufrir por sufrir. Dios no nos llama a sufrir por sufrir. Por ejemplo, hay algunas tradiciones en las que la gente sube a algún altar o a alguna iglesia, ¿no?, de rodillas, supuestamente, y mientras sube de rodillas va y se va golpeando, ¿no?, la espalda con algún elemento, como una especie de látigo que flagela, ¿no?, que hiere su espalda. Y está sufriendo. Y ellos creen que de esa manera están agradando a Dios. Pero nosotros podemos ver que en realidad eso es sufrir por sufrir, ¿no? Sin ningún propósito, sin ninguna necesidad y sin ninguna consecuencia, ¿no?, más allá de la laceración, ¿no? En contraposición, podemos hablar acerca de un hombre que se mete a una casa que se está incendiando para salvar a una niña pequeña en una habitación, ¿no? Y se mete y corre, y en medio de su carrera y en medio de su desesperación por salvar a una pequeña, a un niño, se quema la espalda. Y si nosotros ponemos en balanza el sufrimiento de esta persona, ¿no?, que subió de rodillas y se flageló la espalda, contra el sufrimiento de esta otra persona que salvó al niño, ¿de quién es más valioso el sufrimiento? Obviamente de la persona, pues, que salvó a la niña, ¿no?, quemándose la espalda y quemándose el cuerpo y lo que sea. Ahora, esta persona también pudo haber salvado a la niña tomando, digamos, otro camino y evitando el sufrimiento, ¿no? Pero no siempre el sufrimiento se puede evitar. Y el sufrimiento que Dios quiere que nosotros tengamos, porque ustedes dirán, no, pero qué malo es Dios, ¿no? ¿Por qué Dios quiere que nosotros suframos? ¿Por qué Dios es tan malo? O sea, quiere que a nosotros nos duela algo, quiere que nosotros lloremos. ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos pongamos tristes en algún momento? Qué malo es Dios, ¿no? ¿Ustedes creen que es así? Por ejemplo, yo les cuento esto en confidencia y en confianza también. Allá en la universidad, ¿no?, yo recuerdo haber tenido profesores malos, ¿no?, y profesores buenos. Ahora los juzgo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, los que son buenos me enseñaban 1 más 1, ¿no? Hacía su pizarra 1 más 1 y cuando venía la hora del examen, venía grafica el logaritmo neperiano de la constante y, ¿cómo se llama?, por la variable x, donde x es, o sea, jalaba. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si me enseñaste 1 más 1 es 2 y me vienes ahora con este tipo de pruebas, ¿no? Y a veces cuando yo les cuento a mis amigos, pues les digo, oye, yo en la universidad de verdad estudiaba, yo estudiaba de verdad, o sea, le daba duro. Yo me quedaba hasta tarde, me levantaba temprano, o sea, estudiaba en el carro, estudiaba, hasta durmiendo estudiaba. Y no me creen, pero la verdad es que sí, o sea, yo me dormía con el problema en la mente y en la mañana yo tenía la solución, ¿no? Yo estudiaba hasta dormido, pero aún así jalaba. Y me decían, no puede ser, no te lo puedo creer. Le decía, es así. O sea, ¿y qué hacía eso, no? O sea, yo, por ejemplo, les cuento esto también en confidencia. Yo ingresé en el 2.º puesto en mi canal, donde hay muchas carreras, ¿no? Hay varias facultades. Y yo ingresé en 2.º puesto y cuando ingresé, pues me sentí, pues, ¿no?, estos terrenales, ¿no? Pero cuando empezaron los exámenes, hasta que llegó el primer parcial, o sea, la mitad del ciclo, y ya había jalado casi todas las prácticas, y había jalado hasta el primer parcial, dije, no, o sea, estoy haciendo todo mal y tengo que empezar a hacer las cosas diferentes o voy a jalar todo. Y bueno, ¿no? Entonces ahí empecé a agarrarle, digamos, otra especie de ritmo, ¿no?, al estudio,
y ya me empezó a ir un poco mejor. Pero les hablaba de aquellos profesores que ahora yo los veo como buenos, ¿no? O sea, me invitaron siempre a ser autodidacta, a decirme, ¿sabes qué? Aquí no esperes que yo te dé todo con una cucharita en la boca. Yo te enseño esto solamente para que te dé hambre y te vayas a la biblioteca y agarres todos los libros que tú quieras y aprendas bien el tema. Esos eran los profesores buenos, que no, obviamente no se compadecían pues del sufrimiento de las personas, ¿no? Pero en realidad te invitaban a ser un mejor estudiante y luego a ser un mejor profesional, porque te forman el hábito de la investigación. Y así es Dios, ¿no? Así es Dios con nosotros como padres, ¿no? Y así es Jesús, que es nuestro modelo. Él quiere que nosotros suframos, pero con un propósito. Tanto así, si bien es cierto, en algunas ocasiones el sufrimiento se puede evitar, no se trata de sufrir por sufrir, ¿no? Se trata de sufrir con un propósito. Y lo podemos ver nosotros en el monte Getsemaní, ¿no? Donde Jesús está allí en el monte orando y diciéndole al Padre: Padre, si puedes pasar esta copa sobre mí, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que se haga la tuya. Jesús dándonos el ejemplo de que ninguno de nosotros debe correrse del sufrimiento. Hermano, pero ¿en qué momentos nosotros debemos sufrir? Bueno, a veces hay que llevar alguna cruz, que puede ser alguna prueba. Y hay otro tipo de cruces que básicamente son las que más se ven en nuestras vidas a veces, que son las cruces de las consecuencias. La consecuencia de nuestra desobediencia, la consecuencia de nuestra falta de pericia, la consecuencia de nuestro pecado. Y los tenemos que asumir, ¿no? En algún momento, cuando nosotros le fallemos a Dios, por si acaso Dios lo tiene todo presupuestado, o sea, Dios tiene en cuenta que en algún momento nosotros vamos a pecar. Pero en el momento en el que nosotros pequemos, ¿no? Porque aquí no creo que ninguno, o sea, sienta que ya tiene 2 alas y una aureola en la cabeza, ¿no? Y que ya es perfecto y que nunca, porque eso es llegar al otro extremo, ¿no? Es llegar al extremo de la confianza, de ser un fariseo, en el que pensamos que nuestra vida es perfecta y es un modelo y que nunca nos podremos equivocar, que hemos llegado a un punto de nuestra vida donde equivocarnos es imposible y pecar contra Dios es imposible. No vamos a pecar contra Dios. No, Dios sabe que nosotros vamos a pecar. Dios sabe que nosotros vamos a fallar. Dios sabe que nosotros no vamos a dar en el blanco en algún momento. Pero lo que Dios quiere es que en ese momento, cuando nosotros no demos en el blanco, cuando nosotros pequemos, nosotros corramos a Él, arrepentidos, una vez más, pidiéndole a Dios que nos perdone y que nos ayude a nunca más volver a cometer ese mismo pecado. Entonces, esa es la cruz de las consecuencias que a veces son más que las pruebas. Pero ¿por qué más vamos a sufrir? Bueno, vamos a sufrir también porque existe naturalmente un conflicto o una contienda o existe un antagonismo entre la luz y las tinieblas, entre la piedad y la impiedad, entre la santidad y el pecado y la corrupción. Y si bien es cierto, no en este tiempo y en este entorno no hay persecuciones, no hay martirizados, pero continuamente por esta naturaleza que es realmente contraria, siempre vamos a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a mostrar la santidad de Dios, vamos a mostrar la piedad
en el lugar en el que estemos, ¿no? No solamente en la iglesia. Ya habíamos dicho que el ser cristiano, el ser creyente y el ser discípulo no es en cuatro paredes, no solamente es en el entorno y en el tiempo en el que estamos en este lugar, sino en todos los lugares en los que estamos. Y eso, la verdad, a la gente no siempre le va a gustar. La gente no siempre le va a gustar que tú le hables del pecado, no siempre le va a gustar que le hables de Dios, no siempre le va a gustar que le digas que algo que está haciendo ofende a Dios, que es pecado y que Dios llama pecado. Porque es lo natural. Lo natural es que la impiedad siempre se oponga a la piedad. Y siempre esto va a despertar conflictos, esto va a despertar tensiones y esto va a despertar algunos problemas. Y lo que Dios quiere es que nosotros siempre estemos dispuestos a asumir el sufrimiento que conlleve mantener nuestra posición en el lugar en el que estemos. Puede ser alguna broma de mal gusto hacia nosotros por el testimonio que nosotros tengamos, pero debemos asumirlo. Debemos asumir ese sufrimiento y esa pequeña vergüenza, ese pequeño sufrimiento. Porque recuerden que en este tiempo no somos, en esta cultura no hay mártires, ¿no? Mártires de repente ahorita hay en China, no sé, en algunos lugares de Rusia, Medio Oriente, pero en Lima, Perú, no existe, ¿no?, una persecución contra la iglesia. Pero siempre va a haber una oposición y siempre van a haber tensiones que va a despertar nuestra condición o nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, estemos dispuestos a llevar ese sufrimiento con gozo. Y estemos contentos de poder sufrir por la causa del Señor. Como les decía, esta es la parte de tomar la cruz. Y ahora por último viene, sígueme, ¿no? Jesús le dijo, ¿no?, a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya vimos que negarse a sí mismo es negarse al yo, es esculpirnos día a día, continuamente, con un espejo en la mano, viéndonos a nosotros mismos, en qué estamos fallando y en qué aún no nos parecemos a nuestro Maestro. Y golpearnos quiere decir que eso genera algún dolor, ¿no? No es algo fácil. Luego vimos que tomar la cruz es un sufrimiento con propósito. El sufrimiento que quiere que Dios que tengamos en esta tierra tiene un propósito y es la perfección y es llevarnos a ser cada vez más como Él. Y ese sufrimiento está implícito en las pruebas, está en nuestro pecado cuando nosotros fallamos a Dios y también está por la naturaleza de la piedad y de la santidad de Dios y del testimonio que nosotros vamos a tener fuera de este lugar, ¿no?, allá en el mundo. Que siempre va a haber oposición, ¿no? Siempre vamos a generar algún rechazo, alguna tensión de parte de nuestros compañeros, de parte de compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, compañeros de donde sea, porque estamos reflejando a Cristo, estamos reflejando su luz. Somos luz en medio de las tinieblas y eso genera alguna tensión. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir, ¿no?, a tomar esa vergüenza, a tomar esa pequeña broma, a tomar aquel comentario, que creo que más allá de eso, no sé si he escuchado algún caso más fuerte, pero acá en Lima, Perú, a lo más va por ahí. Pero sí debemos estar dispuestos a todo por el Señor, ¿no? Y si en algún momento es necesario que por nuestra fe nosotros suframos más allá, hasta la muerte, debemos estar dispuestos, ¿no? Y aquí quería contarles una historia, y es la historia de un esclavo en Estados Unidos que dice que su amo lo vio muy contento, dice, muy contento, trabajando en medio del barro, comiendo mal, en medio de las moscas, haciendo adobe, pero lo veía muy contento cantando alabanzas al Señor. Y su amo se acerca a él en secreto y le dice: yo quiero lo que tú tienes, yo quiero sentir ese gozo, yo quiero sentir esa paz que hay en ti, yo quiero estar tan contento como tú en medio de
de todo esto que tú tienes encima, porque tú eres esclavo, o sea, no eres dueño de ti mismo, no eres dueño de tu vida, no eres dueño de nada, trabajas de sol a sol, tu comida es muy mala, pero aún así le agradeces a Dios. Yo quiero tener eso que tú tienes. Y el esclavo le dice, si tú quieres tener eso que yo tengo, ven mañana, ponte la ropa más blanca que tengas, tu mejor ropa, la ropa más blanca que tú tengas, y trabaja con nosotros en el barro mañana. Y el amo le dice, estás loco, ¿no? Pero tan grande era su angustia que al día siguiente le dice, oye ya, ¿sabes qué? Mira, hablemos claro, por favor, no quiero que me mientas, yo creo que me estás tomando el pelo, pero quiero que ahora me digas la verdad. Yo quiero tener en realidad lo que tú tienes, ese gozo en medio de la dificultad, en medio de la desgracia, yo quiero tener lo que tú tienes. Y él le dice, bueno, ven mañana temprano, ponte tu ropa más blanca, tu mejor ropa, y ponte a trabajar acá en el barro con nosotros. Y nuevamente se fue el amo. Y por última vez, ya su angustia era tan grande que le dice, se acerca a él nuevamente, por favor, te lo suplico, dime, ¿cuál es el secreto? Dime por favor el secreto, dime la receta, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener lo que tú tienes? Y él le dice, ven mañana con tu ropa más limpia, con tu mejor ropa, y ponte a trabajar en medio del barro con nosotros. Y el amo le dice, está bien, lo voy a hacer, mañana voy a venir, lo voy a hacer. Y el esclavo le dice, no, entonces ahora ya no necesitas hacerlo. Lo que pasa es que lo que Dios espera de nosotros en cuanto a nuestra disposición, o sea, a qué tanto debemos estar dispuestos a sufrir por Él, es que probablemente el día en el que nosotros por negar nuestra fe no nos quiten la vida, ¿no? Como hemos oído bastantes historias. Pero sí debemos estar dispuestos a hacerlo. Tenemos que tener esa disposición. Ahora, en el día y la hora, pues Dios hará algo, ¿no? Y siempre nos dará lo que nos falta para que nosotros terminemos la carrera de la manera que Él quiere, ¿no? Estoy seguro que Dios hizo algo en aquellas personas que cuando estaban en el circo romano, ¿no? Los ponían y se los daban a los leones o se los daban a los guerreros para que sean espectáculo, ¿no? de la gente que asistía al circo romano, ¿no? Dios les daba esa fuerza, Dios les daba esa fe. En ese momento Dios algo hacía. Pero lo que Dios quiere es que nosotros siempre estemos dispuestos, que haya esa disposición. Esa disposición basta. Sígame. Y probablemente esa termine siendo la prueba, ¿no? De cómo Dios separa el trigo de la cizaña. Por ejemplo, ¿a ustedes les gusta el arroz? Sí, ¿no? Todo peruano le gusta el arroz. Y el arroz, ustedes saben que crece, va creciendo los brotes casi sumergidos, ¿no? En el agua, en medio del agua. Y yo siempre me pregunté, pero ¿por qué lo sumerge? O sea, qué mal uso del agua, ¿no? O sea, ¿cómo se mal usa el agua? Tan poca agua que hay. Y luego, por ahí alguien me contó que no era porque el arroz en realidad necesite mucha agua, sino que la mala hierba que crece junto con el arroz, ¿no? Y algunas plagas que crecen junto con el arroz no soportan ese ambiente tan húmedo, ¿no? O sea, no soportan estar sumergidas en agua. Y por eso es que para protegerlas, las sumergen en agua, ¿no? Entonces, solamente en ese ambiente que solo el arroz puede tolerar, el arroz crece y llega pues a hacer fruto. Entonces, a veces es así nuestra vida, ¿no? O sea, terminaremos viendo quién es cizaña y quién es realmente trigo en el fragor y en la respuesta que nosotros tengamos a cada prueba, ¿no? Aquel que es trigo, pues a pesar de las pruebas y a pesar de las adversidades se mantendrá firme. Con muchas
cicatrices y heridas visibles, ¿no? Por el caminar. Pero sin embargo, se mantendrá firme. Pero el que es cizaña probablemente ante la adversidad termine alejándose, apartándose rápidamente del Señor, ¿no? Pero bueno, ya se acaba el tiempo. Y la última parte, sígame. El discipulado, como dijimos, es un proceso. Nunca dejamos de aprender. Y los sucesos no son tan importantes como los procesos. Sígueme es una palabra que nos invita a tomar una decisión y a permanecer en un proceso de manera continua, ¿no? Para seguir a alguien hay que ir tras él de manera continua, ¿no? Seguirle el paso. Y les decía que los sucesos no son tan importantes como los procesos, ¿no? Es algo que dentro de las clases de matrimonio se les enseña, ¿no? A los que se van a casar. Y te dicen que la boda, la fiesta de la boda no es tan importante como el matrimonio. La boda es un suceso, el matrimonio es el proceso. Y realmente, ¿no? A pesar de que la boda es una fiesta pues a todo dar, ¿no? Casi siempre, ¿no? Que se hace en los mejores lugares, que se muestra el mejor pastel y todos quieren que sea pues todo perfecto, ¿no? Sobre todo, bueno, hablo por mí, sobre todo más las mujeres, ¿no? Quieren que todo sea perfecto, o sea, que todo que esté tal cual ella lo tiene en la mente, ¿no? Pero sin embargo ese es un suceso. Porque hay matrimonios, ¿no? Ustedes han visto matrimonios, sobre todo de la farándula, ¿no? Se casan y a los 6 meses se divorcian, ¿no? O sea, y son tremendas bodas, ¿no? ¿Qué es lo importante? En realidad lo importante es trabajar en el matrimonio, ¿no? O sea, trabajar en la relación de pareja, trabajar en la relación de los esposos. Y eso es algo que es un trabajo continuo, o sea, no es como la boda, que es unas horas y ya, o sea, es todos los días. Es todos los días hasta que uno de los dos muera. No es que en el matrimonio, ¿no? O sea, las cosas van a ir perfectas y van a caminar súper bien a partir de los primeros 5 años, porque en los primeros 5 años la teoría dice que ya las personas se conocen hasta el día en el que uno de los dos se muera. Hay que trabajar en diferentes situaciones, comportamientos, conductas, costumbres que generan conflictos. Entonces hay mucho que trabajar. Y hay mucho que trabajar porque nosotros cambiamos, o sea, y la relación cambia conforme va avanzando y conforme se va iniciando ese proceso. O sea, no es lo mismo la relación de esposos cuando no tienen hijos que cuando tienen hijos. No es la misma relación cuando tienen un hijo que cuando tienen 2 hijos o cuando tienen 3 hijos. No es la misma que cuando los hijos ya están en la escuela o cuando están en la universidad o cuando ellos dejan el hogar. Es muy cambiante y la relación se va afectando por cada uno de esos cambios. Y lo mismo en nuestro proceso como creyentes. Hay un suceso hermoso que ustedes recordarán y es el día en el que ustedes se acercaron a Dios. Dijeron: Señor, te necesito. Señor, mi vida es un completo desastre y necesito que tú vengas a mi vida a tomar el control de mi vida. Y te recibo como Señor y Salvador. Es un suceso precioso, pero es importante el proceso. Y este proceso es el proceso del discipulado, en el que Dios nos va transformando a través de cómo nosotros vamos caminando tras Él. Y este proceso también es cambiante, porque no es lo mismo tu proceso de discípulo hoy, cuando tienes 16 años, estás estudiando, y en realidad tu mundo, o sea, las personas que están alrededor de ti, pues son tus amigos, son tus papás, y las relaciones que tienes son diferentes. A que cuando tengas 40 años y ya tengas hijos y estés casado
y cómo se llama, y tu entorno, tengas otro tipo de entorno, uno laboral, los amigos de la iglesia son distintos, o sea, es cambiante. Vivimos un proceso que en realidad para nosotros es cambiante, y para nosotros como discípulo, la forma en la que nosotros vamos aprendiendo de nuestro maestro también es cambiante, y por eso es que nunca termina. Porque nuestras necesidades en medio de nuestro caminar son distintos, y por eso es que es continuo y nunca termina. Y no pongamos atención tanto a los sucesos como a aquel proceso que nosotros tenemos en el Señor. Dice, Dios hace un proceso de santificación, Dios mismo se encarga de llevarnos a tener convicción de que hay cosas que se deben ir dejando. Hay personas que reciben al Señor, ¿no? Se acercan a Dios en arrepentimiento, en fe, y piensan que allí terminó todo. Dicen, ya soy salvo, o sea, ya está todo, la tarea del Señor está completa. Y no es así, ¿no? Realmente recién están iniciando el proceso, porque aún no se han dado cuenta que hay muchas cosas que a Dios, que tienen ellos arraigadas a su conducta, que a Dios no le agrada, pero que las van a ir corrigiendo día a día, ya no solamente con el espejo, sino también con la lupa, ¿no? Observando qué es lo que Dios tiene en su palabra y viéndose al espejo todos los días. Y la última parte es Hebreos 12:12. Vamos a ir a este versículo. En el que, hermano, ya hemos hablado acerca del discípulo, entendimos que hay que negarnos a nosotros mismos, hay que tomar nuestra cruz cada día y hay que seguirlo. Somos discípulos de Jesús, somos discípulos del Señor. Pero hermano, ¿cómo podemos caminar y aprender de Él si Él físicamente no está con nosotros? Vamos a ver Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Hermano, ¿cómo ponemos nuestros ojos en Jesús? Jesús físicamente ya no está aquí. Él ya no está aquí. Él fue crucificado, ascendió a la diestra de Dios, Él permanece allí. ¿Cómo podemos ser discípulos de Jesús? Dios nos ha dado el Espíritu Santo y, como les dije, Él nos haría recordar, tal y como dice su palabra, Él nos haría recordar todas las cosas que Él dijo, ¿no? Aprendemos por Dios mismo y a través de los instrumentos que Dios tiene aquí en la tierra. Por eso Dios repartió dentro de su iglesia dones y talentos. Y hay muchos que tienen el don de la enseñanza, hay muchos que tienen el don del pastorado, y Dios utiliza esos instrumentos para que ellos, de manera responsable y de manera temerosa, nos muestren a Jesús, nos muestren el camino del Señor. Pero aún así, nosotros debemos tener presente que en realidad nuestro Maestro y nosotros, cuando nos convertimos en discípulos, somos discípulos de Jesús, ¿no? Hubo un conflicto muy fuerte en la primera iglesia, donde algunos decían, no, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, ¿no? Y empezó a haber una división porque ya los creyentes empezaban a seguir modelos humanos, o sea, personas, ¿no? A sus líderes. Y ellos querían ser como ellos, o sea, evidentemente si se identificaban ser de ellos, o sea, ellos querían ser como ellos, ¿no? Pero la Biblia nos invita a ser discípulos no de personas,
sino de Jesús. De usar los instrumentos que tiene Dios en medio de su iglesia para aprender, no de ellos, sino de Jesús. Por eso es que nosotros nunca debemos llegar a seguir a hombres, ¿no? Eso se llama proselitismo, ¿no? En política, proselitismo, porque se siguen hombres y aprenden de la conducta de los hombres y se empiezan a parecer mucho a la persona a la que con mayor contacto tienen, ¿no? Y esa no es la idea. La idea es parecernos más a Jesús. ¿Saben por qué no es bueno seguir hombres? Porque ningún hombre aquí estaría dispuesto a dar su vida por ti. Hay personas que dan su vida, ¿no?, entre comillas, por otras personas, pero en realidad están dando su vida por convicciones, ¿no? Gandhi, Buda y todos esos moralistas pueden dar su vida, pero por sus convicciones y no por personas. Pero aquí nadie está dispuesto a dar su vida por nadie, por ninguno de ustedes. Yo, por ejemplo, ¿qué creen? Por mis hijos de repente. No, por mis hijos muy posible que sí, pero por ustedes, que no conozco, que algunos no me caen. Pero Jesús sí. Pero Jesús sí. Y juzguen ustedes si vale la pena o no seguirlo a Él. Que a pesar de sus pecados, que a pesar de sus faltas, que a pesar de sus continuos errores y sus continuos tropiezos, Él los ama intensamente y sacrificialmente al punto de dar su vida por ustedes, obvio que vale la pena seguirlo a Él y ser discípulo de Él. Por eso no debemos seguir hombres o esos modelos humanos. Sigamos a Jesús. Y porque obviamente ningún líder, ningún hermano mayor en la fe es tampoco un discípulo ya completo, también está en el proceso. Y termino con esta parte, ¿no? Ya me extendí demasiado. 1 hora ya. Lo último, Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El versículo 29, yo me aprendí el 28, pero el 29 continúa y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿No? El yugo era un elemento, ¿no?, en el que se ponían 2 bueyes, ¿no?, 2 elementos de carga para poder arar la tierra, ¿no?, romper la tierra. Y la verdad que todas estas 3 cosas, y miren que no he tomado versículos en los que Jesús es muy confrontativo y dice: si alguno no es capaz de dejar, ¿cómo se llama?, padre, madre, ¿no? No es digno de mí. No, Señor, que voy a enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y sígueme. O sea, no tomó ninguno de esos versículos. O sea, si alguno se pone a investigar un poco más, en realidad la invitación de Jesús es muy dura y se hace tan limitativa y se hace tan difícil de tomar, que a veces es difícil que alguien esté dispuesto. El reto se oye grande, la dificultad es máxima, pero aquí hay un versículo que nos puede animar. Jesús le dice: tomad mi yugo, que es fácil, ¿no? El yugo es donde se ponían 2 bueyes, ¿no? Probablemente yo lo visualizo así: en una parte está Jesús, en la otra parte estoy yo. Y como Jesús es más poderoso que yo, Él hace la mayor parte y yo tengo que hacer un esfuerzo, pero no es todo el esfuerzo. El mayor esfuerzo lo hace Él. Y así es el discipulado. Casi todo lo hace Él. Él nos ha dado las herramientas. Él nos ha dado el testimonio. Él nos ha dado de su espíritu.
para que nosotros podamos ser realmente un discípulo de Jesús. Para que podamos, como Él dijo, ¿no?, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Él es poderoso para hacerlo realidad en nosotros y para culminar su obra en nosotros. Nosotros no. Nosotros, ya dijimos, no hay nada bueno en nosotros. No hay nada que rescatar en nosotros. No hay ninguna virtud, ¿no? No hay ninguna fortaleza. Estamos tan quebrados, estuvimos tan quebrados, que Dios tuvo que hacer todo de nuevo en nosotros, para que nosotros iniciáramos una nueva etapa, una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios para que Dios en este tiempo siga utilizando esos instrumentos, esos dones y talentos, para que Dios pueda ser moldeado en nosotros y para que nosotros seamos discípulos de Jesús. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos realmente asumir, Señor mío, el total compromiso, Señor, que tuvimos en aquel suceso en el que te reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Porque en el momento que te declaramos nuestro Señor, nosotros declaramos, Señor, que tú estás sobre nosotros y nosotros estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Señor, te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor, a ver, Dios del cielo, cada cosa, Señor, que hay que mejorar en cada uno de nosotros, cada cosa que difiere de ti, que no es parecida a ti, irla limpiando, Señor, irla corrigiendo, Dios, con el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Muchos de nosotros, Señor, reconocemos, Dios del cielo, toda nuestra incapacidad y qué tan lejos, Señor, a veces estamos de parecernos a ti, pero confiamos, Señor, en tu poder, en tu poderosa y perfecta obra, en tu poderoso, Señor, en el poderoso Espíritu Santo que hace, Señor, el trabajo de santificarnos, de llevarnos a ser cada vez más como tú. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Dios, a tomar esas decisiones, Señor, que nos hagan, Señor Dios del cielo, dejar nuestra comodidad, dejar nuestro beneficio, Señor, dejar nuestro placer, Señor, para poder conseguir y alcanzar parecernos más a ti. Ayúdanos a no quejarnos, Señor, en el momento de la prueba y en el momento del sufrimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a no, Dios del cielo, a alejarnos de no querer asumir las consecuencias de nuestro pecado, Señor, sino afrontarlas, Señor mío. Porque en medio de eso tú también te glorificas, en medio de eso tú también nos enseñas y nos instruyes, Señor. Es tu corrección, a veces es tu mano dura, es tu disciplina física sobre cada uno de nosotros en algunas ocasiones, Señor. Pero así como un padre que ama a su hijo, Señor, tú nos disciplinas, tú nos azotas a veces, Dios. Y ayúdanos a recibir, Señor, ese sufrimiento también con gozo, Señor, porque nos estás tomando como hijos tuyos, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Y bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta parte, hermano